Los médicos son hombres que recetan medicinas de las que saben poco, para curar enfermedades de las que conocen menos, en seres humanos de los que conocen nada. Voltaire. Pasando al módulo de endocrinología, comenzaremos con la médico cirujano que es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene la especial en endocrinología y nutrición del Centro Médico Nacional La Raza y es exmiembro del Comité de Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de ser jefa de Educación Médica e Investigación. Demos un aplauso, por favor, para la doctora Sonia Mayagoita Padilla con la ponencia titulada El hueso como órgano endocrino. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias al comité organizador y estoy contenta por participar con ustedes, estudiantes de medicina, en su congreso. Bueno, vamos a hablar de un tema que ustedes eligieron y ese es el hueso como órgano endocrino. ¿Dónde? ¿Aquí? Bueno, para empezar diré que el sistema endocrino, muy conocido por todos, está conformado por glándulas de secreción interna, de tal manera que la función endocrina de algunos otros órganos que no están considerados dentro del sistema endocrino, por ejemplo el hígado, en la producción de diferentes sustancias, el tejido adiposo en la producción de adipoquinas, y el hueso recientemente, en los últimos 10 años, en la producción de sustancias que pueden tener acción endocrina y parácrina, es uno de los temas de más actualidad. La primera, por favor. ¿Dónde está? Bueno, entonces definiremos glándula como un órgano que está compuesto por células que pueden producir sustancias. Dichas sustancias de diferentes compuestos químicos tienen la función de actuar en lugares lejanos a donde fueron producidas. De tal manera que las hormonas actúan en diferentes sitios lejanos a donde fueron producidas, con acciones que pueden ser produciendo o disminuyendo alguna acción en esos tejidos u órganos blancos. Necesariamente las glándulas de secreción interna se caracterizan porque tienen una histología muy típica en la cual los vasos sanguíneos están rodeando a la glándula y por tanto las sustancias secretadas por esa glándula son secretadas hacia esos vasos sanguíneos a lugares distantes. Mientras que las glándulas de secreción exócrina son aquellas glándulas que producen sustancias que son liberadas en algún conducto o que va hacia el exterior. De tal manera que, empezando por ahí, el hueso no es un órgano con función primordial endocrina. El hueso, su función primordial es el sostén del organismo. De tal manera que puede tener esa función endocrina, pero necesariamente no conforma parte del sistema endocrino. La que sigue. Ahí tienen ustedes las características de una glándula de secreción interna desde el punto de vista histológico. Son fácilmente descubiertas porque están rodeadas por una vascularidad más o menos importante, donde son eliminadas las sustancias hacia el interior de los vasos sanguíneos. Vean ustedes una glándula de secreción exócrina, como está en la parte izquierda de ustedes. Es una glándula capaz de secretar alguna sustancia hacia un conducto o hacia el exterior. La que sigue. De tal manera que el sistema endocrino está conformado por glándulas de secreción interna, de las cuales todas son bien conocidas, ¿verdad? Desde la glándula madre, el hipotálamo,
la hipófisis, la hipotálamo que secreta las hormonas liberadoras, la hipófisis que secreta las hormonas tróficas y finalmente las glándulas periféricas, tiroides, suprarrenal, páncreas, gónada, etc. La que sigue. De tal manera que si nosotros definimos una hormona, es una sustancia secretada por una glándula de secreción endocrina que va a actuar a niveles distantes de donde fue producida y que va a actuar sobre los denominados órganos blanco o órganos diana. Así, las hormonas están involucradas en la comunicación celular y tienen funciones importantes en el metabolismo intermediario, en el crecimiento y desarrollo del organismo, en el equilibrio hidroelectrolítico, en la reproducción y en el comportamiento. La que sigue. Así que si definimos el hueso, por supuesto, no forma parte del sistema endocrino. Tiene entre muchas de sus funciones una función endocrina, como la puede tener el hígado, como lo puede tener el tejido adiposo y otros diversos órganos que, no siendo endocrinos, de todas maneras producen sustancias que van a actuar en otros sistemas. Aquí tenemos que hay diferentes tipos de huesos, los huesos largos, los huesos cortos, los huesos irregulares y los huesos planos. Ahí tienen algunos ejemplos de los diferentes huesos que conforman el organismo. La que sigue. Y bueno, las funciones más importantes del hueso, sin duda, es el sostén y la locomoción. Sin duda, caminamos y no andamos flojos porque tenemos huesos y los demás órganos son tejidos blandos y por tanto da el sostén del organismo. Por supuesto, el hueso es importante para cubrir la caja torácica y órganos importantes y vitales como son los pulmones y el corazón. Y es la base mecánica del movimiento y sobre todo influye o guarda en sí misma la médula ósea y la función hematopoyética del organismo. Y por supuesto es el órgano encargado del depósito de sales, minerales, como son el calcio y el fósforo. De tal manera que es el principal reservorio de calcio y fósforo en el organismo. La que sigue. Y bueno, verán ustedes que el calcio es una sustancia vital en la que sospechamos más o menos en forma gruesa que el 95% del calcio total se encuentra en los huesos como reservorio o depósito. El 1% aproximadamente anda en la circulación y ustedes saben que el calcio ejerce funciones vitales como son funciones de secreción endocrina, es responsable o tiene que ver en la contractilidad de los músculos y el miocardio, en la coagulación sanguínea, en funciones enzimáticas diversas y por sobre todo en algunas funciones de los macrófagos, que sabemos que cuando hay hipocalcemia hay invasiones micóticas, sobre todo en algunos síndromes que van asociados a hipocalcemia. El 40% está unido, de ese 1% está unido a proteínas, a la albúmina fundamentalmente, y el 10% está como citrato o fosfato de calcio. Bueno, la que sigue. En el hueso, el calcio se encuentra depositado como hidroxiapatita y forma el reservorio más importante de calcio en el organismo. Vean ustedes como, por tanto, siendo una sustancia tan importante, el calcio y vital para el organismo, es controlado por la acción de hormonas, las denominadas hormonas calciotrópicas, que son la hormona paratiroidea, la calcitonina y la vitamina D3 o calciferol, colecalciferol. La que sigue. Y vean ustedes, cuando se desarrolla hipocalcemia, hay una liberación por sistemas de feedback, que son clásicos de los sistemas endocrinos, y vean ustedes que cuando baja el calcio inmediatamente, gracias a receptores en las glándulas paratiroides, la hormona paratiroidea se libera en función a este bajo nivel de calcio. La hormona paratiroidea tiene diversas funciones, pero vamos a ver que tiene una función fundamental en el riñón, aumentando la reabsorción tubular de calcio y aumentando la excreción de fosfato. Por tanto, es una hormona hipocalciúrica e hiperfosfatúrica.
es una hormona que libera o activa la enzima 1,25 de hidroxicolecalciferol, hidroxivitamina D3 en el riñón, de tal manera que la liberación o la activación de la vitamina D3 por la una alfa hidroxilación, gracias a la hormona paratiroidea, hace que se libere la vitamina D3 activa en el riñón, y esta a su vez actúa como hormona, aumentando la absorción de calcio intestinal, disminuyendo la excreción de calcio mediante la reabsorción tubular, y actuando la paratormona sobre células específicas del hueso. La paratormona estimula la acción del osteoclasto, que es la enzima reabsorbadora de calcio a nivel del hueso, haciendo que se libere calcio hacia la circulación por la activación de los osteoclastos, células altamente específicas de la acción de la hormona paratiroidea. Todo esto conlleva una elevación de calcio y un efecto hipercalcémico gracias a la hormona paratiroidea. La que sigue. Y bueno, esta es la vitamina D3, ya la mencionaron su metabolismo, nada más en forma corta diré que gracias a la acción solar, el 7 de hidrocolesterol es transformado por los rayos ultravioleta en previtamina D2 en la piel, la cual circula hacia el hígado, donde gracias a la acción de la 25 hidroxilasa se convierte en 25 de hidroxivitamina D, la cual a su vez sufre una segunda hidroxilación a nivel del riñón por la 1-alfa hidroxilasa para producir la 1-alfa 25 de hidroxivitamina D, que es la hormona activa en el riñón. Esta vitamina D3 o vitamina D activa o hormona actúa como hormona y acciona sobre intestino, hueso y células inmunológicas. La vitamina D también puede ser consumida a través de la dieta por colecalciferoles de algunos compuestos, fundamentalmente vegetales. La que sigue. Y bueno, la vitamina D, cada vez se le encuentran más acciones, pero la vitamina D, siendo una vitamina, actúa como hormona porque ejerce acciones sistémicas, aunque es producida en forma activa en el riñón, y es una de las causantes de la hipocalcemia en insuficiencia renal crónica, en la cual las funciones renales están disminuidas y por tanto la producción de vitamina D3 activa está reducida o eliminada. La vitamina D3 se le han encontrado acciones cada vez más importantes inmunológicas y en la conservación de calcio, en el metabolismo del fósforo, y vean ustedes cómo a nivel de los monocitos tiene acciones importantes que hacen que la deficiencia de estas sustancias pueda predisponer a fenómenos inflamatorios que están relacionados con enfermedad cardiovascular, por ejemplo. La que sigue. Y bueno, ahí vemos las diferentes células clave que las puse porque son células que pueden producir sustancias y actuar como células endocrinas, que claro no es su fundamental función, pero tenemos las células osteoprogenitoras, luego tenemos los osteoblastos que se maduran en osteocitos, que son el 95% por células del hueso, están constituidas por los osteocitos, y finalmente la célula que es un macrófago, en realidad es un monocito, es un glóbulo blanco que está localizado en el tejido adiposo, y en el tejido óseo, y por tanto va a responder a los mismos fenómenos inmunológicos con que responden todas las células del sistema inmunológico. De tal manera que el osteoclasto es una célula realmente que participa en el fenómeno inflamatorio y que es estimulada igual que las células de la médula ósea para defender al organismo en contra de agresiones, sobre todo de origen infeccioso. De tal manera que el osteoclasto es una célula altamente especializada y es en realidad un glóbulo blanco local al hueso. La que sigue. Ahí tienen ustedes el osteoblasto, que forma los canalículos, es una célula dendrítica y cuyas extensiones estelares pueden comunicar de una célula a otra en los canales de Haber,
Y vean ustedes que el osteocito tiene comunicación célula a célula y es la célula predominante en el hueso, es la célula que forma hueso, es la formadora de hueso y es la formadora de dos sustancias en las que ha sido implicado el hueso como órgano endocrino. La que sigue. Este es el osteoclasto. El osteoclasto, hay 4 diferentes tipos de osteoclasto, pero diremos que el más importante es aquel que tiene unas células dendríticas o unas vellosidades que se meten a la matriz ósea. Y vean ustedes que el osteoclasto es realmente un productor de bomba de protones, acidifica sus vellosidades con cambio en el pH, que es uno de los mecanismos por los cuales se va a introducir este osteoclasto hacia la matriz ósea y la va a carcomer. El macrófago, igual que el macrófago del endotelio vascular, es un macrófago fijo, entonces monocito, que tiene funciones específicas en el hueso, pero que ya se ha demostrado que es fagocitario, incluso para osteocitos que están degenerados o malos, prácticamente se los engulle y se los come. Entonces, la función principal del osteoclasto es reabsorber el hueso, carcomerlo, y es importante la función del osteoclasto, por ejemplo, en la etiopatogenia de las metástasis óseas y cómo perpetúa el estado inflamatorio de una metástasis y cómo hace que a través de mediadores oncológicos pueda carcomer realmente el hueso y hacer socavones en el hueso. Esa es la función del osteoclasto. Como ustedes pueden ver, una función del osteocito está equilibrada con una función del osteoclasto, de tal manera que enfermedades que predominan hacia uno u otro tipo celular van a producir un desequilibrio. Por ejemplo, en el caso de la osteoporosis, la acción del osteoclasto es mucho más importante que la acción del osteocito formando hueso, de tal manera que ocurre patología. En el hiperparatiroidismo, la activación de estas células osteoclásticas produce los tumores pardos, que son unos tumores llenos de células multinucleadas, que son en realidad osteoclastos y que carcomen el hueso. La función del osteoclasto en las metástasis óseas de tumores clásicos que metastasizan a hueso es sumamente importante y de mucha actualidad. Les diré que en forma general existe un equilibrio entre la formación y la desintegración del hueso. Eso gracias a las presiones que se ejercen, como mencionaba el compañero que habló de osteoporosis del espacio, en el cual las presiones al caminar, al hacer ejercicio, al tener ciertas posiciones, van modificando los huesos, aunque no haciéndolos completamente diferentes, sí diferentes en relación a otros, en relación a las presiones, en relación a la atmósfera, en relación al ejercicio, en relación al consumo de calcio. En realidad, cada día el hueso esté remodelando para formar esa forma tan perfecta en la que si ocurre un chichón, inmediatamente se reabsorbe y es como si pusieran yeso sobre una superficie y que pusieran bolas de yeso y que llegara otra cosa y la aplanara y la formara lisa. Esa es la función importante de estas dos células en la remodelación ósea y en la formación de huesos de alta calidad en un sujeto sano. La que sigue. El osteoclasto, siendo una célula de origen hematopoyético, entonces responde a los fenómenos inflamatorios y vean ustedes las influencias que tienen diferentes sustancias como las interleuquinas liberadas durante un proceso inflamatorio, la hormona paratiroidea, el factor de necrosis tumoral alfa, todos aquellos mecanismos que se disparan durante un fenómeno inflamatorio tienen acción sobre este osteoclasto. Vean que otras hormonas como los estrógenos, las prostaglandinas y otros factores de crecimiento tienen acción también en la inhibición de la acción de esta célula altamente especializada. De tal manera que este equilibrio se mantiene gracias al equilibrio de sustancias y hormonas generadas. La que sigue. Pero entonces veremos que si el hueso está teniendo una función de soporte y una función importante que es la remodelación ósea para formar un hueso,
largo, un hueso corto, un hueso de producción, de protección. Es importante la acción de estas hormonas y la acción de unas hormonas que influyen sobre el hueso. Tenemos que el sistema endocrino influye grandemente sobre el hueso y veremos que durante la infancia la hormona de crecimiento tiene acciones importantísimas sobre la placa de crecimiento del hueso, haciéndolo crecer en longitud. Sin embargo, las hormonas tiroideas tienen una acción también importante, sobre todo en los primeros 2 años de vida, en el crecimiento y desarrollo y maduración del sistema esquelético. También otras hormonas como los estrógenos, bien sabido de la osteoporosis que se produce durante la menopausia, también tienen acción sobre este hueso. Y veremos que tienen acción también factores inflamatorios, factores mecánicos y factores de salud sobre este hueso. Nos queda claro que la acción de estas sustancias, de estas hormonas sobre el hueso, es fundamental para evitar enfermedad. La que sigue. Pero lo que hemos sabido en este rato que he platicado con ustedes es que hay funciones específicas de cada uno de los tipos celulares. La que sigue. Pero ahora lo que nos ocupa enseguida, la que sigue, es la función del hueso en producir sustancias. La que sigue. La que sigue. Ahora sí, lo contrario. Ya vimos las acciones de las hormonas y sustancias sobre el hueso, ahora vamos a ver el hueso sobre el organismo. Y entonces recientemente, en la última década, se ha observado que el hueso es capaz de secretar sustancias que actúan en otros niveles y en esta manera actuar como un órgano endocrino. Vean ustedes, la primera sustancia a la que nos vamos a referir es la osteocalcina. La osteocalcina es una proteína que es secretada por los osteoblastos, pero fundamentalmente por los osteocitos, y que va a tener acciones diversas, sobre todo disminución de la resistencia a la acción de la insulina, va a tener acciones diversas, sobre todo en la época de mayor fuerza ósea, en la época de mayor reservorio óseo, en la época de mayor acción hormonal, como es la adolescencia y la pubertad. Durante la adolescencia y la pubertad, los huesos tanto del sexo femenino como el sexo masculino son fuertes. Ahorraron todo el contenido de calcio durante toda la vida y es el máximo de ahorro de calcio que va a ocurrir. De tal manera que los que ahorraron poco, mal les va a ir. Los que ahorraron mucho les va a ir bien. Aquellos que se exponen al sol, aquellos que hacen ejercicio, van a ahorrar más calcio en estos huesos. Vean que esta sustancia parece tener efecto sobre el testículo en estos jóvenes, aumentando la producción de testosterona, la cual a su vez es una hormona anabólica que incrementa la masa ósea y que tiene influencia sobre la hematopoiesis. Vean ustedes que va a tener acciones sobre el hígado, sobre el tejido adiposo y sobre el músculo, que son 3 órganos de acción insulínica, y que son los órganos blancos de la acción insulina. A través de la secreción de insulina por el páncreas van a aumentar la captación de glucosa por el músculo y el hígado, disminuyendo la resistencia, y van a actuar sobre el tejido adiposo, balanceando la producción de hormonas, de sustancias del tejido adiposo que van a tener influencia en aterosclerosis y acción de la insulina. Vean sus acciones sobre el testículo, aumentando la secreción de testosterona y del páncreas. Entonces, ahí donde el hueso secreta una sustancia que va a tener acción sobre órganos periféricos. Es la primera hormona secretada o sustancia secretada por el hueso que va a tener influencia en otros lugares. La que sigue. La osteocalcina va a tener influencia sobre estos órganos y de tal manera que se piensa que pueda tener una influencia positiva en pacientes con resistencia a la insulina y diabetes, que claro está, no es la principal hormona que regula estas acciones y de tal manera que su participación puede ser aditiva más que la más importante. La osteocalcina tiene efectos benéficos sobre todos estos órganos, fomentando la salud, la juventud, la fuerza.
en sujetos, sobre todo adolescentes. La que sigue. La otra sustancia, aparte de la osteocalcina, en esta producción que hemos repetido a través de estas imágenes, nos conllevan a decir que la osteocalcina puede actuar como un factor sensibilizador a la insulina. La que sigue. La otra sustancia a la que nos vamos a referir, bueno, ya les decía que era producida por los osteocitos y que va a actuar sobre órganos blanco importantes, sobre todo en la grasa. En la grasa, la osteocalcina va a incrementar la producción de adiponectina, que sabemos que la adiponectina es un factor protector contra la resistencia a la insulina, y la adiponectina, los niveles de adiponectina sean relacionados a mayor beneficio cardiovascular. Mientras que lo contrario es la leptina, que son dos citoquinas liberadas por el tejido adiposo. La leptina tiene efectos contrarios y la leptina es un factor de riesgo cardiovascular e incrementa la resistencia a la acción de la insulina. De tal manera que el osteocito, a través de la osteocalcina, va a actuar sobre el tejido adiposo, fomentando esta acción sobre la insulina y la acción sobre la adiponectina, mientras que actúa sobre el osteoblasto, preservando la masa ósea y la calcificación del hueso para mantener fuerza en estos órganos. La que sigue. Y la otra hormona con la cual terminamos es el factor de crecimiento de fibroblasto número 23, es la otra sustancia secretada por el tejido óseo que va a tener efectos, sobre todo efectos fosfatúricos, eliminando el fósforo por la orina y disminuyendo la 1,25-hidroxivitamina D3, disminuyendo su cantidad. De tal manera que estos efectos van a actuar sobre retroalimentación, aumentando la producción finalmente de osteocalcina y de hormona paratiroidea para mantener el equilibrio y la homeostasis en una forma de regulación de asas cortas y largas en el hueso. Con esto termino. Muchas gracias por su atención.